Me planteabas en la parte uno que la diferencia fundamental entre izquierda y derecha es cómo manejan el Estado. Sí, a ver, en realidad lo primero que tenemos que aclarar es que estamos hablando de la izquierda-derecha dentro del sistema democrático, ¿no? O sea que en realidad cuando decimos izquierda estamos hablando de lo que sería la centro-izquierda. No estamos hablando de la izquierda marxista que se replanteaba incluso la propiedad de los medios de producción, eh, eso es otra cosa. Dentro del sistema democrático, la izquierda no objeta la propiedad privada de los medios de producción. Se limita a intentar que el Estado sea un regulador de el manejo de la sociedad para equilibrar de alguna manera el poder que tienen los propietarios o los empresarios. Entonces, haciendo esa aclaración, claramente el Estado y el manejo del Estado es enormemente importante. Eh, ¿Al servicio de quién está ese Estado? Como decíamos en la primera parte, eh, la derecha te discute la economía desde el punto de vista de ahorrar, de equilibrar, de ajustar. ¿Por qué? Porque ya no están hablando de la ganancia que sacaron antes. Están hablando del manejo de los impuestos que se tributaron y qué es la parte que se debería distribuir. Entonces, en un determinado momento, hace 20 años, 25 años, la política era quien ponía los límites a ese poder del capital. La política a través del manejo del Estado era quien trataba de igualar un poco, de generar mayores posibilidades a los más débiles, que son los trabajadores. Desde hace unos años atrás, la derecha, o sea, el gran capital, se dio cuenta que necesitaba empezar a desprestigiar la política. Y avanzando sobre ese desprestigio de la política, después armaron sus propios partidos. Y hoy la derecha lo que hace es pretender manejar el Estado, con lo cual el pueblo, los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo, ya no tenemos ningún recurso desde donde poder defendernos. O sea, nosotros mismos, en la medida que nos alejamos de la política, le fuimos entregando la única herramienta que tenemos para poder luchar una cierta igualdad. Por eso, lo que hay que preguntarse, y es lo que pretendemos que la gente que nos escucha se dé cuenta, es al servicio de quién está el Estado. Y ahí aparece la gran diferencia que decíamos el otro día. La derecha pretende que el Estado sea lo más pequeño posible, que sea lo más ineficaz posible, que tenga muy poco poder de control, porque se trata de la libertad de mercado, que significa que el que tiene plata hace lo que quiere. Y el problema es que la sociedad queda desprotegida respecto de sus derechos, porque si no hay un Estado que garantice la educación, la salud, la previsión social, la inclusión, si no hay un Estado que garantice los derechos básicos, no hay quien te los garantice. Por eso que es absolutamente absurdo que una persona que, por ejemplo, necesita que lo ayuden con la cuestión de la salud. Por ejemplo, un jubilado que no le va a alcanzar para comprar sus medicamentos y necesita que haya un PAMI que le garantice la atención y que le garantice el medicamento. Y ese jubilado termina votando de derecha. Es absolutamente absurdo.
Es absolutamente absurdo que una persona que necesita que sus hijos tengan una escuela donde ir y no tiene la posibilidad de pagar una escuela privada, que en esa escuela le den la mejor atención posible, que le den la mejor educación posible, y vote derecha. Es absolutamente absurdo que una persona que quisiera tener un país donde le garanticen que se desarrolle la industrialización para que haya trabajo para ella y después posteriormente para sus hijos, y vote derecha porque en realidad está votando a quienes le van a desarmar la única posibilidad que tiene de que le garanticen esos derechos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Se me viene a la cabeza cuando planteas lo del Estado chico, los discursos de privatización eh, y también gente que conozco que, que capaz no se da cuenta de esas cosas como la precarización laboral que está a favor de reducir los gastos de los empresarios, que capaz te plantean que en las empresas te dan trabajo, pero lo que no se dan cuenta es que la calidad de ese trabajo lo que prioriza es mayor producción en vez de mejores condiciones laborales. Exactamente. El empresario, de manera natural y te diría lógica, va a querer maximizar ganancias. Y está bien. Él invirtió y él quiere que esa inversión le dé la mayor ganancia posible. El problema es que desde el punto de vista del empresario, el trabajador es un costo. Entonces, si vos querés maximizar ganancia, querés reducir costos. Entre eso querés reducir lo que te cuesta el obrero o el trabajador. Por eso necesitan quitar derechos, por eso hablan de la reforma laboral. Por otro lado, cuando ese trabajador entra en la etapa en la que ya no puede trabajar, que necesita jubilarse, para la derecha pasa a ser un costo del Estado. Entonces quieren que el jubilado gane lo menos posible y si es posible que no se jubile. O fíjate la discusión que hubo en diciembre en el Congreso, donde no querían habilitar una nueva renovación de la moratoria para que la gente que no tiene todos los años aportados se pudiera jubilar. Y eran 800.000 personas en este año que no se iban a poder jubilar. La derecha no lo quería habilitar porque dicen que es un gasto. ¿Qué hacían esas personas? Entonces, ¿qué te dicen? Empieza ahí ya la manipulación moral de la sociedad. ¿Y si no aportaron? 9 de cada 10 mujeres no habían aportado. Quiere decir que 9 de cada 10 mujeres no habían trabajado. 7 de cada 10 hombres no habían logrado todos los aportes. ¿Qué quiere decir? ¿Que 7 de cada 10 hombres no habían trabajado? No, es que no les habían aportado cuando trabajaron. O tuvieron que trabajar en negro. O les daban sumas ridículas en los sueldos que iban en negro y no se aportaba al Estado. Entonces no figuraba como que ellos habían aportado. ¿Y por qué crees vos que esos trabajadores y ciudadanos en general terminan votando en contra de sí mismos? Es un largo proceso. La deslegitimación de la política empezó en la dictadura, donde se sembró el terror y se asociaba a que les pasó lo que les pasó porque estaban en política. Y después siguió un proceso a través de la educación, a través de la manipulación cultural de los medios de comunicación, y últimamente ya es alevosa la manera en que estigmatizan a quien tiene posiciones hacia los más desprotegidos. No sé, la palabra kirchnerista pasó a ser sinónimo de insulto en los medios de comunicación. Entonces vos tenés una opinión sobre algo y te dicen, pero vos sos kirchnerista, como si te estuvieran diciendo que sos un delincuente. Se empezó a asociar eso
Se Claro, empezó a instalar. incluso sin saber si apoyás al kirchnerismo o No no. importa, se convirtió en un adjetivo descalificador. Como en la época de los nazis, es decir, judío era como que ya permitía que se te pudieran quitar los bienes, que se te pudiera encarcelar, que se te pudiera matar, porque ya vos te lo merecías, porque eras judío. Bueno, ahora parece ser, se ha ido instalando en los medios de comunicación, me refiero, que decir kirchnerista como era en la época que yo era joven, decir que era zurdo. Si eres zurdo, estaba bien que te desaparecieran. Bien, todo eso se ha ido instalando y creo que la gente necesita recapacitar sobre eso porque se la instalaron para algo, justamente para poderle quitar derechos con su propio acuerdo, con su propia complicidad. Además, hay otro tema que me parece interesante agregar en esto. Las derechas siempre tuvieron ese rasgo que decíamos nosotros. O sea, necesitan un Estado pequeño, inexistente, ineficiente o corrupto, para poder ellos tener su libertad de capitales, libertad de mercado, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, la derecha en los países latinoamericanos tiene otro componente que la hace peor. Porque como sus ganancias se hicieron en un mecanismo colonial, ellos en general necesitan de un Estado que además permita el saqueo de los recursos naturales, porque ellos se convirtieron en intermediarios de la venta de esos recursos naturales. Vos fíjate que la derecha vuelve a hablar ahora de la época de oro en Argentina, que era la época de 1880, 1900, hasta que llegara el radicalismo, para ellos era la época que éramos un país poderoso. Es verdad, la economía argentina en aquel momento era creo que la quinta o la sexta del mundo. Ahora había un 90% de analfabetismo. O sea, la economía era para los ricos, para los ganaderos, los que vendían trigo y vacas. Ahora es lo mismo, pero quieren vender vaca muerta, el litio y la soja. Y que los demás no tengamos participación en esos recursos. O sea, tienen un componente altamente antinacional, antisoberanía. Y eso es un agravante, porque las derechas en Europa quieren sus máximas ganancias, pero invierten en sus propios países. No, acá quieren sus ganancias para fugarlas. O sea, somos un país enormemente rico y cada vez más empobrecido, a medida que avanza la derecha. Entonces, le decimos a esa persona que necesita los remedios del PAMI y vota derecha, que es absurdo. También le decimos a esa persona que se enorgullece por la selección nacional y vota derecha. Porque no hay Estado nacional, no hay soberanía, no hay orgullo nacional si te van robando y vos no podés hacer nada, no tenés manera de controlar. También lo que me parece es que nos hicieron creer, o sea, se construyó un discurso que nos los terminamos creyendo de que la Argentina como que no sirve para adelante, que lo que tenemos no es bueno, que incluso, o sea, siendo que hay un montón de cosas de las que la Argentina termina siendo precursor o uno de los primeros en hacer cosas que sirven eh, y de repente te dicen de que no, de que nada de lo que está acá sirve, que te tenés que ir afuera, que a Europa o Estados Unidos o que eso es lo que... Es que si ellos necesitan que vos no te defiendas, lo primero que tienen que bajarte la autoestima. Eso se da en lo personal como en lo social. Entonces ellos necesitan que nosotros creamos que este país no es viable, que nosotros creamos que no tenemos nada. Y resulta que, como vos decís, este país tiene 3 premios Nobel. Este país ha sido innovador en montones de cosas. Este país, todos sus
profesionales, que en general vienen de la educación pública, han sido después muy valorados cuando van al extranjero. O sea, y además, sobre todo, y eso quiero que tomemos conciencia, tenemos una enorme riqueza en recursos naturales. Tenemos riqueza en energía, tenemos riqueza en alimentos, tenemos riqueza en agua dulce, en agua potable, cuando son los elementos que en el mundo hay guerras por eso. Justamente por eso necesitan que nosotros bajemos nuestra capacidad de defendernos y de controlar, y bajemos la posibilidad de repartir lo que es de todos. Necesitan que las personas estén de acuerdo en ser ciudadanos de segunda. Y el mecanismo en este momento es que terminen votando derecha. Sí, no solo eso, sino que también es como que el discurso individualista que se genera, que le hace creer a sus ciudadanos de que lo que plantean, de que hay que cuidar lo propio, aplica a ellos mismos sin darse cuenta de que justamente eh, sus cosas están en juego, porque sus derechos son los que bajan y no los del empresario que cada vez tiene más y que ese sí puede cuidar lo suyo y ganar más y esa cuestión. Exactamente. Te iba a contar una cosa que escuchaba ayer. En Mar del Plata hay unas tierras que están improductivas e abandonadas hace muchísimos años, que incluso el gobierno Macri intentaron venderlo para hacer unas torres, porque están cerca del mar. No pudieron porque eran anticonstitucional. Ahora, el organismo que controla el tema de las tierras del Estado acaba de entregar esas tierras a un proyecto donde participa la Universidad de Mar del Plata, el INTA, el INTI y un grupo social de productores para hacer un proyecto agroecológico de verduras sanas, sin fertilizantes, para vender en la misma zona de Mar del Plata. Toda la derecha, a través de los medios de comunicación y obviamente la oposición política, salieron a poner el grito en el cielo, que quién era el Estado para regalar esas tierras. Que cómo puede ser que se les dé por favores políticos, cuando en realidad es la universidad, es el INTA y el INTI que están en ese proyecto. Es un proyecto de verduras agroecológicas para vender más barato en la zona de Mar del Plata y verduras mejores. Sin embargo, es una locura. El Estado no tiene derecho a regalar esas tierras, cuando en realidad todos los grandes propietarios tienen esas tierras regaladas por un Estado de derecha. O sea, la oligarquía argentina se formó con tierras regaladas, por ejemplo, después de la campaña del desierto. ¿Cerramos acá? Dale.